¿Alguna vez han sentido que el lugar que alquilaron para descansar no los quiere allí? Todos hemos buscado esa cabaña perfecta en una aplicación, soñando con paz, silencio y naturaleza. Pero, ¿qué pasa cuando el silencio es demasiado profundo? ¿Qué pasa cuando los dueños no son los únicos que tienen las llaves de la propiedad? Esta noche les traigo 3 relatos que les harán pensarlo 2 veces antes de reservar su próxima escapada. Historias de huéspedes que buscaban desconectarse del mundo y terminaron conectándose con algo oscuro, algo que los observaba desde las sombras de un pasillo o desde la espesura de un bosque que no conoce el perdón. Apaguen las luces, verifiquen que la puerta de su habitación esté bien cerrada y prepárense, porque después de esto, ninguna reseña de 5 estrellas volverá a darles seguridad. Bienvenidos a los alquileres de los que nadie quiere hablar. Decidimos alquilar aquella cabaña en los límites de un parque nacional para darle a mis hijos, Santi y Vale, unas vacaciones de verdad, lejos de las pantallas. La propiedad era una estructura de madera rústica pero moderna, rodeada de pinos tan altos que el cielo se veía apenas como una línea azul sobre nosotros. El anfitrión, un hombre de pocas palabras llamado Elías, nos entregó las llaves en la entrada del camino de tierra y nos advirtió, con una seriedad que me pareció exagerada, que no dejáramos restos de comida afuera por los animales, y que bajo ninguna circunstancia moviéramos las piedras que delimitaban la propiedad. Asentimos sin darle mucha importancia y nos adentramos en el bosque. La primera noche fue maravillosa. El silencio era tan profundo que podías escuchar el latido de tu propio corazón. Pero a la mañana siguiente, cuando salí a buscar algo al auto, me detuve en seco. Alrededor de nuestra camioneta, dispuestos en un círculo perfecto sobre la tierra, había 4 pequeñas figuras de madera talladas a mano. No eran simples muñecos, tenían detalles perturbadores. Una representaba a un hombre con una gorra, igual a la que yo llevaba puesta. Otra a una mujer de pelo largo, como mi esposa, y 2 más pequeñas que eran copias exactas de las siluetas de mis hijos. Lo que más me inquietó fue el material. La madera se veía fresca, todavía exudando resina pegajosa, como si alguien las hubiera tallado durante la madrugada a pocos metros de nosotros. Le mostré las figuras a mi esposa, tratando de reírme de la situación. Supusimos que era algún tipo de tradición local o una broma del anfitrión para darle color a la experiencia rural. Las recogí y las puse en una repisa de la entrada, pero Santi, mi hijo menor, se negó a tocarlas. Dijo que las figuras no estaban terminadas porque no tenían ojos, solo cuencas vacías que parecían mirar hacia adentro. Esa tarde, mientras jugábamos en el jardín, noté que el bosque se sentía extrañamente silencioso. No había pájaros, ni grillos, nada. Solo el sonido del viento chocando contra las ramas, que por momentos juraría que sonaba como susurros de personas discutiendo a la distancia. Al caer el sol, notamos que las figuras que yo había dejado en la repisa dentro de la casa ya no estaban allí. Al asomarme por la ventana, vi que el círculo se había formado de nuevo, pero esta vez las figuras estaban en el primer escalón del porche, 1 metro más cerca de la puerta principal. Esa noche no pude pegar el ojo. Me quedé sentado en la sala, con una linterna a mano y un cuchillo de cocina sobre la mesa ratona. Mi esposa intentaba convencerme de que el dueño de la cabaña simplemente estaba tratando de asustarnos para que nos fuéramos antes y quedarse con el depósito. Pero yo sabía que había algo más. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché un sonido rítmico que venía del porche. Era un toc-toc-toc suave, como si alguien estuviera golpeando madera contra madera con una lentitud desesperante. Me acerqué a la ventana de la entrada y aparté la cortina apenas unos milímetros. No había nadie. El sensor de movimiento de la luz exterior ni siquiera se había activado, lo cual era imposible si alguien estaba en los escalones. Sin embargo, cuando la luna se asomó entre las nubes, vi las figuras. Ya no estaban en el primer escalón. Ahora estaban alineadas justo frente a la puerta principal, pegadas al umbral. Pero lo que me hizo retroceder con un escalofrío eléctrico fue notar que las figuras habían cambiado. La madera, que antes era clara y fresca, ahora estaba oscurecida, casi negra, y las tallas eran mucho más precisas. La figura que me representaba a mí tenía una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda, exactamente la misma que me hice de niño y que casi no se nota. Alguien nos estaba observando con una atención microscópica desde la oscuridad del bosque.
Desperté a mi esposa y le dije que cargara lo esencial. No íbamos a esperar al amanecer. Mientras ella despertaba a los niños en susurros, yo salí al porche para apartar las figuras y abrir camino hacia el auto. En cuanto puse un pie afuera, el bosque entero pareció reaccionar. Escuché un crujido masivo de ramas rompiéndose simultáneamente en círculo alrededor de la cabaña, como si cientos de personas hubieran dado un paso al frente al mismo tiempo. Al iluminar con mi linterna hacia los pinos, vi decenas de ojos brillantes reflejando la luz. Pero no eran ojos de animales. Estaban a la altura de un hombre. Eran figuras humanas, estáticas, camufladas entre los troncos, sosteniendo herramientas de talla que brillaban bajo el metal. Lo peor fue cuando llegué al auto. Las 4 llantas estaban tajeadas y sobre el capó alguien había dejado un pequeño montón de virutas de madera caliente y un mensaje tallado directamente en el metal. Aún no terminamos de darles forma. El pánico se apoderó de nosotros. Con las llantas del auto destrozadas, estábamos atrapados en una caja de madera rodeada por presencias que se fundían con las sombras de los pinos. Regresé a la casa de un salto, cerrando la puerta principal con todos los cerrojos y empujando el pesado sofá contra la entrada. Mis hijos lloraban en silencio, abrazados a su madre en el centro de la sala. De repente, el sonido de los golpes cambió. Ya no era un golpeteo suave. Ahora eran cientos de manos pequeñas, o quizás herramientas de madera, golpeando rítmicamente las paredes exteriores de la cabaña. Era un sonido seco, como si el bosque entero estuviera intentando tallar la casa con nosotros dentro. «El sótano», gritó mi esposa. Recordé que había una pequeña trampilla que conectaba con un espacio de servicio y que tenía una salida de ventilación hacia la parte trasera, donde el terreno caía hacia un arroyo. Bajamos a trompicones, iluminando el camino con la luz agonizante de mi linterna. Al llegar abajo, el olor a madera fresca era insoportable, casi asfixiante. En las paredes del sótano, alguien había empezado a tallar nuestros rostros directamente en los cimientos de madera, pero los rasgos estaban distorsionados, con bocas abiertas en gritos mudos y cuencas vacías que parecían supurar resina negra. Logramos salir por el estrecho conducto de ventilación, arrastrándonos por el lodo y las espinas, cortándonos las manos en la oscuridad. Corrimos cuesta abajo, siguiendo el sonido del agua, sin mirar atrás, mientras escuchábamos cómo la cabaña crujía y se astillaba bajo la presión de quienes la rodeaban. Corrimos durante lo que parecieron horas hasta que alcanzamos la carretera principal, justo cuando las primeras luces del alba teñían el cielo de un gris pálido. Un camionero nos encontró en la berma, empapados y temblando de puro terror. Cuando la policía fue a investigar la propiedad horas más tarde, regresaron con caras de desconcierto. La cabaña estaba intacta por fuera, pero por dentro, todos los muebles habían sido reducidos a virutas de madera fina, y en el centro de la sala descansaban 4 figuras de tamaño real, talladas a la perfección con nuestra ropa puesta y nuestros rasgos exactos. Lo más aterrador es que las figuras tenían ojos reales, humanos, que parecían seguir a los oficiales por toda la habitación. Nunca volvimos a buscar la paz de la naturaleza en un Airbnb. Ahora, el sonido de alguien trabajando la madera es suficiente para hacerme perder el aliento y recordarme que, en lo profundo del bosque, todavía hay algo que quiere terminar de darnos forma. Para nuestro aniversario de 5 años, quería hacer algo especial. Lucía siempre había soñado con una escapada romántica lejos del ruido de la ciudad. Así que busqué en una aplicación de alquiler de casas y encontré una cabaña de madera preciosa en las profundidades de un bosque de pinos, a 3 horas de la civilización. Las fotos mostraban un lugar idílico, ventanales enormes, una chimenea de piedra y una terraza que daba directamente a un lago privado. El anfitrión tenía buenas reseñas, aunque mencionaban que la señal de celular era nula y que el camino de acceso era complicado. En ese momento, nos pareció el plan perfecto para desconectarnos. Llegamos un viernes por la tarde. El aire olía a pino fresco y a tierra mojada. La cabaña era exactamente como en las fotos, pero estar allí, rodeado de árboles tan altos que bloqueaban parte de la luz del sol, generaba una sensación de aislamiento que no me esperaba. Mientras bajábamos las maletas del auto, tuve el primer presentimiento extraño. Me sentí observado. Miré hacia la espesura del bosque, convencido de que vería un ciervo o algún animal pequeño, pero solo vi el movimiento sutil de unas ramas,
como si alguien se hubiera agachado rápidamente al sentirse descubierto. Sacudí la cabeza, culpando al estrés del trabajo, y entramos a la casa. Pasamos la tarde disfrutando del paisaje. Hicimos una pequeña caminata cerca del lago y preparamos una cena ligera. Lucía estaba radiante, pero yo no podía quitarme de encima una inquietud creciente. Noté pequeños detalles que no cuadraban. En el cobertizo de las herramientas, la puerta estaba entornada y había una huella de bota de barro fresco en el escalón de madera, una bota mucho más grande que las mías. Además, cerca de la ventana de la cocina, encontré un envoltorio de caramelos que nosotros no habíamos llevado. Traté de no decir nada para no arruinarle el momento a ella, pensando que quizá el dueño había estado allí esa misma mañana para dejar todo listo. Pero cuando el sol se ocultó tras las montañas y la oscuridad total envolvió la cabaña, el silencio del bosque dejó de ser pacífico para volverse amenazador. Eran las 11 de la noche cuando el ambiente en la cabaña cambió por completo. Estábamos sentados en el sofá frente a la chimenea, intentando disfrutar del calor del fuego, cuando Lucía se tensó de golpe. Se quedó mirando fijamente hacia el enorme ventanal que daba al bosque. Me pidió que guardara silencio. Al principio no escuché nada más que el crepitar de la leña, pero luego lo vi. El reflejo de una luz muy tenue, como la de un cigarrillo encendido, moviéndose lentamente entre los árboles, a escasos 10 metros de la casa. Lucía se levantó de un salto, con el rostro pálido, jurando que acababa de ver una silueta humana asomada al cristal. Alguien que se retiró justo cuando ella giró la cabeza. Traté de calmarla, diciéndole que debía ser un reflejo o un animal, pero mi corazón ya estaba galopando. Me acerqué a la ventana y, al encender la luz exterior, el corazón se me detuvo. Alguien había colocado 3 piedras perfectamente alineadas en el borde de la terraza, justo debajo de donde nosotros estábamos sentados. Eran marcas. Apagué la luz de inmediato y corrí a revisar la puerta principal. Estaba cerrada, pero cuando llegué a la puerta trasera de la cocina, me di cuenta con horror de que el picaporte había sido forzado desde afuera. Solo el pestillo interno, una delgada pieza de metal, nos separaba de quienquiera que estuviera ahí fuera. Le pedí a Lucía que fuera por su abrigo y las llaves del auto, mientras yo intentaba bloquear la entrada con una silla de madera. En ese momento, el silencio de la noche fue desgarrado por un sonido metálico. Alguien estaba raspando un objeto largo, probablemente un cuchillo o una herramienta, contra los tablones de madera de la cabaña, recorriendo todo el perímetro de la casa. Era un juego psicológico, una forma de decirnos que sabía exactamente dónde estábamos. De pronto, un golpe seco resonó en el techo, seguido por el peso de alguien caminando pesadamente sobre nuestras cabezas. El tipo no solo estaba afuera, estaba buscando una entrada desde arriba. El pánico de Lucía se convirtió en un sollozo ahogado y supe que si no salíamos de ahí en ese instante, no tendríamos una segunda oportunidad. El sonido de los pasos sobre el techo se detuvo justo encima de la claraboya del baño. Un crujido seco de madera rompiéndose nos indicó que estaba intentando forzar el marco. «¡Al coche, ahora!», le grité a Lucía. No hubo tiempo para maletas ni para abrigos pesados. Agarré las llaves del auto y mi linterna, mientras un estallido de vidrio roto resonaba en la parte trasera de la cabaña. El tipo ya estaba dentro. Escuchamos cómo sus botas aterrizaban pesadamente sobre el suelo de baldosas de la cocina, seguidas de una risa ronca, casi inaudible, que me heló la sangre. Era un sonido de pura satisfacción, el de alguien que finalmente ha acorralado a su presa. Salimos por la puerta principal y el aire gélido de la noche nos golpeó la cara. Corrimos por el camino de tierra, tropezando con las raíces de los pinos que apenas alcanzaba a iluminar con el haz tembloroso de mi linterna. Al llegar al auto, mis manos temblaban tanto que dejé caer las llaves al suelo. «Rápido, por favor», suplicaba Lucía, mirando hacia la cabaña. Desde la oscuridad del porche, vi emerger una figura alta, vestida con un mameluco oscuro y una capucha que le cubría media cara. No corría, caminaba con una calma aterradora, arrastrando una llave inglesa de gran tamaño que producía un sonido metálico rítmico contra las piedras del camino. Logré recoger las llaves, entramos al auto y cerré los seguros justo cuando él llegaba a la ventana del conductor. Golpeó el cristal con la herramienta, produciendo una telaraña de grietas que por poco atraviesa el vidrio.
Arranqué el motor, hundiendo el acelerador a fondo mientras las llantas patinaban en el lodo. Por el espejo retrovisor, vi cómo se quedaba parado en medio del camino, bajo la luz roja de mis faros traseros, simplemente observando cómo nos alejábamos. Manejé durante 2 horas sin decir una palabra, sin bajar la velocidad, hasta que vimos las luces de una gasolinera en la carretera principal. Llamamos a la policía, pero cuando llegaron a la cabaña a la mañana siguiente, no encontraron a nadie. Solo hallaron un saco de dormir oculto en el sótano de la casa, rodeado de fotos nuestras que nos habían tomado desde los árboles durante toda la tarde. Nunca volvimos a alquilar cabañas alejadas en aplicaciones de Internet. Ahora, preferimos el ruido y la seguridad de los hoteles en el centro de la ciudad. Decidimos alquilar aquella casona de piedra en las montañas de Antioquia porque necesitábamos un respiro. Mi esposa, mi hijo de 6 años, Mateo, y yo buscábamos silencio, aire puro y desconexión total. La propiedad se anunciaba en la aplicación como una joya colonial restaurada, rodeada de hectáreas de bosque virgen y sin vecinos a kilómetros a la redonda. Cuando llegamos, la estructura nos impuso respeto. Muros anchos, pasillos largos y techos de madera altísimos que crujían con cada ráfaga de viento. Era el lugar perfecto, o eso creíamos mientras bajábamos las bicicletas y la hielera bajo el sol radiante de la tarde. El primer día fue idílico. Mateo corría por el jardín y nosotros preparábamos una parrillada en el porche. Sin embargo, los pequeños incidentes empezaron antes de que el sol se ocultara. Estábamos en la cocina cuando escuchamos un golpe seco en el segundo piso, justo arriba de nosotros. Subí pensando que una ventana se había quedado abierta, pero al entrar a la habitación principal, encontré el camión de juguete favorito de Mateo en medio del pasillo. Mi hijo estaba abajo con su madre, y yo mismo lo había visto dejar ese juguete en la maleta minutos antes. Pensé que quizás se le había caído al sacar algo de ropa, pero el camión estaba colocado de pie, orientado hacia la puerta de un pequeño ático sellado que había al final del corredor. Esa noche, mientras cenábamos, el ambiente se puso pesado. Mateo dejó de comer y se quedó mirando fijamente hacia el rincón oscuro del comedor, donde las sombras de las vigas se proyectaban en la pared. ¿Quién es esa niña, papá?, preguntó con una naturalidad que me heló la sangre. Mi esposa y yo nos miramos, tratando de disimular el escalofrío. Le explicamos que no había nadie más, que eran solo las sombras de los árboles moviéndose con el viento. Él asintió, pero durante el resto de la noche no volvió a soltar su juguete, y sus ojos no dejaron de seguir algo que, para nosotros, era invisible, algo que parecía desplazarse de puntillas por los bordes de nuestra visión. La segunda noche en la casona, el silencio se volvió un enemigo. Mi esposa y yo nos turnábamos para vigilar el sueño de Mateo, que se movía inquieto en su cama, murmurando nombres que no conocíamos. Cerca de las 2 de la mañana, un sonido me sacó de mi duermevela. Era una risa infantil, aguda y cristalina, que parecía rebotar en las paredes de piedra del pasillo. Me levanté de un salto, encendí mi linterna y salí de la habitación. El aire en el corredor estaba tan frío que se me congelaron los pulmones. Al final del pasillo, justo frente a la puerta del ático que estaba sellada con un candado viejo, vi una sombra pequeña. Era la silueta de una niña con un vestido blanco, de espaldas a mí, jugando con algo en el suelo. ¿Mateo?, susurré, aunque sabía que mi hijo estaba durmiendo con su madre. La figura no respondió. Se giró lentamente, y antes de que el haz de mi luz la alcanzara de lleno, se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un rastro de humedad en el piso de madera. Al acercarme al lugar donde había estado, encontré algo que me revolvió el estómago. El camión de juguete de mi hijo estaba allí de nuevo, pero esta vez estaba completamente destrozado, con las ruedas arrancadas y el plástico fundido, como si hubiera sido sometido a un calor intenso. El candado del ático, que horas antes estaba oxidado y cerrado, ahora colgaba abierto, golpeando rítmicamente contra la madera podrida por el viento que salía de su interior. No pude dormir más. Desperté a mi esposa y le dije que debíamos irnos en cuanto amaneciera. Ella, al ver mi cara de terror y el juguete destruido, no hizo preguntas. Empezamos a recoger nuestras cosas en silencio, tratando de no hacer ruido para no despertar a lo que sea que habitara la casa. Pero la entidad no quería que nos fuéramos.
Cuando bajamos a la sala principal para cargar el auto, todas las sillas del comedor estaban apiladas una sobre otra en el centro de la habitación, formando una torre precaria que llegaba hasta el candelabro del techo. En la parte más alta, sentado y mirando hacia la puerta de salida, estaba el oso de peluche de Mateo. En ese momento, las luces de la casa empezaron a parpadear violentamente y escuchamos un grito desgarrador que venía del piso de arriba. Mateo no estaba en su cama. El grito de mi hijo fue como una descarga eléctrica que me devolvió el movimiento. Subí las escaleras de dos en dos, con el corazón martilleando contra mis costillas, mientras mi esposa gritaba su nombre desesperada desde la planta baja. Al llegar al pasillo del segundo piso, la oscuridad era absoluta, una negrura densa que mi linterna apenas lograba perforar. La puerta del ático estaba abierta de par en par, y desde el interior emanaba un olor rancio, a humedad y a algo quemado. Entré tropezando y lo que vi me dejó sin aliento. Mateo estaba de pie en el centro del pequeño cuarto, con los ojos fijos en el rincón más oscuro, hablando en un susurro monótono con alguien que no estaba allí. Ella dice que no podemos irnos. Dice que ahora nosotros somos sus juguetes. Repetía sin cesar. Intenté acercarme para cargarlo, pero en ese instante, un estante lleno de libros viejos salió disparado de la pared, estrellándose justo entre mi hijo y yo. La temperatura bajó tanto que el vaho de mi respiración nubló mi vista. De la oscuridad del rincón emergió ella. No era una niña humana, era una aparición grisácea, con el vestido sucio de ceniza y unos ojos que eran dos pozos de vacío absoluto. Extendió una mano huesuda hacia Mateo, y en ese momento, todas las ventanas de la casona estallaron hacia adentro simultáneamente. Los vidrios volaron por todas partes. Agarré a mi hijo de la cintura y salté hacia el pasillo justo cuando la puerta del ático se cerraba con una fuerza que hizo temblar los cimientos de la casa. Bajamos las escaleras a ciegas, esquivando los muebles que empezaban a deslizarse por el suelo como si el piso estuviera inclinado. Mi esposa ya tenía la puerta del auto abierta y el motor encendido. Metí a Mateo en el asiento trasero y arranqué sin siquiera cerrar bien mi puerta. Mientras salíamos por el camino de tierra, miré por el espejo retrovisor hacia la ventana del ático. Allí estaba ella, con la palma de la mano pegada al cristal, observándonos con una tristeza aterradora que rápidamente se transformó en una mueca de odio. No paramos hasta llegar a una estación de servicio con gente y luz blanca. Al revisar la mochila de Mateo al día siguiente, encontramos un viejo dibujo hecho con carboncillo que no era suyo. Mostraba a nuestra familia atrapada dentro de una caja de madera bajo la tierra. Nunca volvimos a usar esa aplicación para buscar alojamiento en el campo. Hay lugares que no están vacíos, sino que guardan presencias que han olvidado lo que es estar vivas y solo buscan compañía a cualquier precio. Gracias por escucharme. Espero que tengas una buena noche. Pero si en algún momento, cuando todo esté en silencio, escuchas algo en la oscuridad, recuerda, te sigo desde ayer.